características de esta etapa del arte serían los performances intensos, un dolor real, la automutilación, silencio y una interacción con el público bastante notable, así como presencia y actividades en tiempo real. Aquí podemos detallar algunos artistas como Mariana Abramovich, Vito Acconci y Chris Borland. Luego pasamos a la época de los 80s, donde también podemos ver que este arte se vuelve más reflexivo, político y teórico. Aquí este arte se da durante el auge del SIDA, el conservadurismo político y la institucionalización del arte contemporáneo, y también los debates sobre la censura. Algunas características durante esta etapa sería el cuerpo como territorio de la lucha ideológica, el discurso decolonial y la crítica a la representación. Y algunos artistas destacados serían Ana Mendieta, Orlan y Franco B. Luego pasamos a la época de los 2000, donde ya podemos empezar a ver la influencia de la tecnología y algunas influencias de tipo ciencia ficción, como lo pueden ser los robots o como lo conocemos cyborgs. En esta etapa pues empieza a entrelazar el arte con la tecnología. Podemos ver implantes, prótesis o incluso cirugías como medios artísticos. Se da durante la globalización y el auge y cuando explota el internet. Aquí también podemos ver algunas características como la transformación corporal tecnológica, la deconstrucción de género y las performances mediáticas. Y algunos artistas que podemos destacar serían Stellark, Cassils y Orlan. Y finalmente, de 2010 al presente, podemos ver cómo el body art cambia hacia más al ámbito digital, social y el activismo. Aquí podemos ver cómo es que se da durante las redes sociales el activismo global, el arte post-pandemia y la virtualización de todo el campo artístico. Algunas características de esta etapa sería el arte en espacios públicos o también digitales, los cuerpos colectivos, el performance viral y el uso de las diferentes medios digitales y redes sociales. Y aquí podemos destacar algunos artistas como Regina José Galindo, La Pocha Nostra y Tania Bruguera. El body art, como sabemos, se ha desarrollado de muchas formas, ya que el cuerpo permite una variedad de expresiones infinita. Estas manifestaciones pueden ir desde lo visual hasta, como sabemos, lo extremo, según el mensaje que se quiera transmitir. Hoy vamos a conocer 4 estilos importantes dentro del body art. Se presentarán unos cuantos ejemplos para que después mis compañeros hablen sobre ello más adelante. Tenemos el body painting, el performance, happenings y el body art extreme. Body painting. El uso de la pintura corporal tiene sus orígenes en la prehistoria, cuando los seres humanos comenzaron a aplicarse pigmentos naturales en la piel, hechos de tierra, de carbón o de plantas. Estas pinturas no eran solo decorativas, sino que tenían fines rituales, espirituales o de protección, como camuflaje en la casa o conexión con lo divino. Pues con el tiempo muchas culturas indígenas y grupos étnicos alrededor del mundo mantuvieron la práctica. Por ejemplo, los aborígenes australianos, las tribus africanas y los pueblos amazónicos usan el body painting en ceremonias, en celebraciones, ritos de paso o en guerras incluso. Cada color, forma o diseño tiene un significado cultural profundo que puede representar el estado civil, la edad, la conexión con los ancestros o la pertenencia a algún clan. En la época contemporánea, el body painting fue redescubierto por artistas que lo integraron en el arte moderno como una forma de expresión estética o política. Hoy en día lo vemos en desfiles, en festivales, en protestas e incluso exposiciones, combinando la tradición ancestral con la creación artística actual, como el uso del camuflaje en cualquier fondo, este es un ejemplo.
El siguiente sería el performance. Este estilo se basa en el uso del cuerpo en movimiento como un medio artístico donde lo importante pues no es el resultado final, sino la acción misma y su impacto que da en el momento. El performance suele ser crítico o provocador. Muchas veces toca temas profundos como la identidad, el dolor o el papel del espectador. No hay una barrera clara entre el artista y el público, por lo que ambos pueden interactuar. A diferencia de las obras de arte, el performance no está pensado para durar mucho. Muchas veces solo queda el registro pues en fotos o en videos, solo así sabemos que existieron, pero su verdadero valor está en la experiencia vivida, tanto por el artista como por los espectadores. Siguen los happenings. Son una forma de body art muy ligada a la acción espontánea y colectiva. Nada de esto la mayor parte del tiempo está planeado. Aparecen entre los años 50 y 60 en Estados Unidos y su creador más reconocido fue Alan Capro, que hablaremos más adelante. Lo interesante de los happenings es que no tienen un guión ni un desarrollo fijo. Todo se construye en el momento y muchas veces el público también forma parte activa de lo que sucede. Se realiza en espacios no convencionales, como en la calle o en una fábrica, y mezcla distintas disciplinas como el teatro, la música y el arte visual. Lo más importante es la experiencia que se genera, no tanto la obra final. A través del happening, el arte se convierte en algo vivo, inmediato o incluso impredecible. Miren eso ustedes. La primera vez que yo lo vi, la verdad sí me dio escalofríos. Ella es Elaine Davidson, es la mujer con más perforaciones en el cuerpo del mundo. Miren, incluso los de la lengua, se hizo un total de 7 perforaciones en la lengua. Yo he visto gente que hasta se desmaya con solo una perforación. Este tipo de body art lleva los límites físicos y emocionales. En este estilo, el cuerpo es herido y perforado o expuesto al dolor como forma de expresión artística. Ese es su punto. No se busca la belleza claramente, sino que lo que busca es provocar impacto al espectador y denunciar las realidades como el sufrimiento humano, la opresión, la violencia o el rechazo social. Hay varios artistas claves quienes usaron su cuerpo en rituales de dolor extremo para hablar del SIDA o la marginidad. Están los tatuajes y los piercings. Este tipo de tatuaje en especial es muy llamativo porque cubren de negro toda una extremidad. Si duele cuando limpian un tatuaje, cuando lo desinfectan con alcohol, quiero que se imaginen por un momento el dolor que tuvo que sentir el hombre que cuando le limpiaron todo su brazo. Estuve investigando también en esta modificación y sí, nuestra piel es tan maravillosa que puede soportar esos ganchos y puede soportar nuestro peso. Sterlac también fue hablado en esa cronología entre 1990 y los 2000. Él usó más ganchos porque se enteró de que mientras más ganchos, más soportaban su cuerpo. Claro, era mucho más el dolor, pero no le importó. En este tal vez no se mire mucho el detalle, pero al explicarles, todo este escenario es blanco, incluso el artista se pintó de blanco, se hizo incisiones en sus rodillas y los puntos que ven ahí en la pasarela es su sangre. Todo lo pintó de su sangre, fueron como 20 minutos, solo fue de él caminando y ya. Buenas tardes, compañeros. No sé si se me escucha. Sí, compañeras, escucha. Sí, se me escucha, ok. Yo les voy a hablar sobre tres artistas que son quizás los más importantes de todo el movimiento, entre ellos Marina Abramovic, Regina José Galindo y Alan Capro. Vamos a comenzar con Marina Abramovic. La siguiente, por favor. Marina Abramovic es una artista de performance y happenings serbia. Nació el 30 de noviembre de 1946. Es la artista que es más mundialmente conocida en todo este movimiento por sus performances tan características y tan llenas de personalidad.
Ella tiende a explorar temas sobre el género, la violencia, la espiritualidad y sobre todo la relación entre el artista y la audiencia. La primera obra que se observa eh, arriba, donde ella está con un arco, se llama Resting Energy, es de 1980. Ella está haciendo una colaboración con su pareja en ese momento, que era Ulay, que es otro artista alemán de performance y fotógrafo. En esta obra ella está sosteniendo el arco y tensándolo y Ulay está sosteniendo la flecha. Y esto fue por un total de 2 horas más o menos. Marina Abramovic lo identifica como un ejercicio de confianza y también de la proximidad humana y la tensión que se tiene al estar con alguien más. Mientras se hacía toda la performance, habían micrófonos que grababan los latidos de su corazón, de ambos, y se podría apreciar cómo el corazón de ella se aceleraba cada vez más. En la de abajo, que es donde ella está con un vestido rojo, es La artista está presente, que fue una de sus obras más populares alrededor del 2010. En esta obra, ella se sentó en una sala de museo por 8 horas diarias y por un minuto miraba a distintas personas que se sentaban enfrente de ella. Esto es como la mayor obra de ella debido a de que expresa totalmente la idea del artista en el momento, mientras que los observadores son parte de la obra en sí. Em, y también fue muy reconocida porque después de una de sus performances, que fue en caminar toda la muralla china junto con Ulay, ellos se separaron en ese momento y después de muchos, muchos años se volvieron a encontrar en esta misma obra ese mismo día, que es con quien aparece en la foto. Y por último, hay otra obra que se llama Ritmo Cero, que creo que apareció en una de las diapositivas anteriores. Esta es la más fuerte de todas, es la que más representa la protesta que tenía en ese momento y su, em, como que su advocación hacia la violencia y hacia como los límites de la mente humana. En esta, que es un happening, ella colocó sobre una mesa 72 objetos distintos, algunos que eran quizás muy amigables, como por ejemplo una pluma, una rosa, pero por el otro lado puso sobre la mesa un arma y una bala. Entonces, mientras avanzaba toda la exposición, que fue en total de 6 horas, Marina Abramovic lo califica como 6 horas de horror en la que ella experimentó todo clase de abusos por medio del público, hasta que un hombre cargó el arma y casi le dispara, pero pues no lo hizo. Y la siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una artista guatemalteca, es Regina José Galindo. Ella nace en 1974 em, en medio de la violencia en Guatemala, y ella inspira mucho sus obras en esto y en la memoria histórica, tratando de recolectar y representar la violencia que sufrieron grupos de mujeres indígenas, la discriminación de clases y todo tipo de violencia. En la primera imagen esa obra se llama Tierra, fue ejecutada en Francia, en la que ella está parada sobre un campo verde, el cual da la impresión de ser completamente sereno, mientras una excavadora cava toda la tierra alrededor de ella. Esta obra tiene gran importancia ya que eh, se relaciona con el conflicto armado interno, con los movimientos de tierra arrasada que hizo Efraín Ríos Montt, y tiene ese potencial y hablas mucho sobre la violencia, al igual que la segunda imagen, que es eh, una performance en la que ella está corriendo de un Leopard, que es un tanque alemán, y con esta obra ella quiso representar de que muchas veces no podemos escapar de la violencia y que Alemania es uno de los principales vendedores de armas y de armamento militar para Guatemala.
Y en la tercera imagen es una imagen que es una obra que se llama Las huellas no se pueden borrar. Ella caminó desde la Corte de Constitucionalidad hasta el Palacio Nacional y fue bañando sus pies en sangre y caminó todo ese recorrido haciendo alusión a que toda la violencia que se ha sufrido en Guatemala y las voces de las mujeres que nunca se van, que no fueron escuchadas y fueron olvidadas. La siguiente, por favor. Compañera, considero que por el tiempo sería mejor que adelantemos un poco y que Sí, está bien, nuestro cuarto compañero pueda exponer. está bien. Van a disculpar porque sí, solo les queda 1 minuto y medio. Entonces sí, lo siento, pero recordemos que solo tenemos 25 de preguntas. Ok. Buenas tardes, compañeros y arquitectas. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok. Les voy a hablar sobre el body art en Guatemala. Muchos creíamos que el body art fue un movimiento que acaba de nacer, pero en realidad no. Se viene practicando desde la época prehispánica hasta 1524, que fue la colonización en las culturas mayas y las mesoamericanas. Acá se utilizaba la pintura corporal para ceremonias, guerras y ritos. Cada color tenía un significado y que el rojo significaba poder y sangre y se obtenía del achiote o de la cochinilla. El negro, que significaba luto o conexión con lo divino, se obtenía del carbón. Y un azul maya, significaba sacrilidad, se obtenía de arcilla más índigo. También practicaban modificaciones dentales por medio de incrustaciones de piedras preciosas en los dientes, pues como por ejemplo el jade. También tenemos evidencia de tatuajes, que son muy pocas la evidencia de los tatuajes que tenían los mayas, pero se conocen más por medio de relatos de los españoles de ese tiempo. Siguiente, por favor. Durante la colonia y el siglo XIX, la represión y el sincretismo. La conquista española prohibió en ese tiempo las prácticas indígenas, incluyendo la pintura ritual, asociándola con paganismo. Sin embargo, las comunidades indígenas se mantuvieron con sus símbolos corporales discretos, como tejidos que imitaban diseños ancestrales, como se puede observar en el huipil de San Juan Zacatepeques con la serpiente emplumada, en el huipil del municipio de Zunil en Quetzaltenango, que contiene glifos, y en el huipil de Nahualá, que representan al Quetzal. Siguiente, por favor. Durante el siglo XX, la influencia extranjera. En la década de 1950 a 1970, el tatuaje llegó a Guatemala con marineros, soldados y pandillas urbanas. Tiene influencias estadounidenses y mexicanas. Como se pueden observar en las imágenes, aquí hay una persona, un marinero con los tatuajes en ese tiempo. Los piercing también se volvieron muy característicos de esta época. En la década de 1990 en Guatemala surgieron los primeros estudios de tatuajes profesionales como Tattoo Shop en la ciudad de Guatemala con técnicas más higiénicas. El tatuaje también adquirió una mala fama por su asociación con las maras del país, y es por eso que en ese tiempo se consideraba que un tatuaje era solo para los mareros y las pandillas. Actualmente los tatuajes y los piercings son más reconocidos como arte y ya no se estigmatiza tanto que una persona tenga un tatuaje o un piercing. Solamente. Gracias. Para las conclusiones, pues en resumen, ¿verdad? El body art es una forma de expresión artística, utiliza el cuerpo humano como soporte principal y a lo largo del tiempo ha sido una herramienta para comunicar emociones, identidades, creencias culturales e incluso protestas sociales y políticas. Pues como vimos, surgió con fuerza en el siglo XX, influenciado por el arte conceptual y las tensiones de su época. Las preguntas que nos planteamos al inicio
nos llevaron a descubrir que este tipo de arte va mucho más allá de lo estético. También es político, espiritual y profundamente humano. Finalmente, y como reflexión, podemos decir que el body art nos recuerda que el cuerpo no solo vive, también habla, siente y resiste. Es una forma directa de poner en nuestras experiencias personales y colectivas. Y es por eso que sigue siendo un arte que impacta, incomoda y sobre todo hace pensar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues muchas gracias. En realidad esto de body art es bastante, pues hay de todo, ¿verdad? La expresión la necesidad de expresar del hombre, pues de alguna u otra forma se ha venido adquiriendo y pues no es un arte que se cuelgue en paredes, sino que se vive. Como lo que representó Isabel en el tema de la muchacha de acá de Guatemala, pues esto es muy, muy interesante, cómo lo encarnó y bueno, hasta puede ser hasta cierto punto incómodo para las personas que lo ven, pero sí, sí se le llama body art porque no solo es una forma de arte, sino que es una declaración de existencia, de que sí o sí nos obliga a mirar el cuerpo como una expresión, como una identidad o como una confrontación de todo lo que está sucediendo alrededor. Entonces, yo me quedo con eso, como una reflexión final. No sé si alguno de los compañeros quiera, por favor, comentar algo. Y si no, ya saben de que yo los elijo. Bueno, Fátima Adriana Quiñones. Sí, arquitecta. Por favor, una pregunta a tus compañeros referente al tema que acabamos de platicar. Ok, déjeme pensar. Ok, sería ¿por qué consideran que surgió todo esto del body art o debido a que, digamos, qué fue lo que impulsó a que los artistas practicaran el arte de esta manera? Pues yo considero que ese resurgimiento es, nació junto a la violencia que hacía en esa época. Como vimos en el Dada, era una manera de protestar, pero claro, esas maneras de protestar, al ser las primeras, fueron como que las más pacíficas. Ya después descubrieron que podían ser, mientras más llamativas, más los iban a tomar en cuenta. Por desgracia descubrieron eso. Entonces sí, siento que con el cuerpo y con acciones lograron que surgiera este tipo de arte. No sé si eso responde tu duda. Sí, muchas gracias. Otra que también me impresionó fue lo que comentaste de la de los piercing. O sea, esto sí, qué barbaridad, pero también las personas que se cuelgan y pues usan su cuerpo de esta forma, para mí el cuerpo es un templo y como tal tenemos que mantenerlo íntegro y bien. No soy partidaria de los tatuajes, ahora se volvieron a poner de moda por los futbolistas o no sé, pero en mi época, como dicen las viejitas, veías a un tatuado y te quedabas así como, ¿y este qué le pasa? Pues, pero ahora ya es una práctica muy común, ya hasta las patojas tienen tatuajes y de alguna forma se expresan, no estoy en contra de eso en ningún momento, pues cada uno hace de su cuerpo lo que considere pertinente para él, pero sí, siempre hay que tratar de mantener esa pureza que en algún momento la divinidad de Dios nos la dio. Es mi opinión. ¿Ya? Entonces, respeto, más no comparto. Es lo único que puedo decir. Pues muchas gracias, Grupo 13. Les agradezco la exposición, muy interesante. Se adelantaron en algunos temas también con que van a compartir los otros compañeros, pero ya es un como refresh para lo que viene.
Y si no han subido, por favor, su investigación, les voy a agradecer que la suban. Por favor. Gracias. Grupo 13, grupo 14, el tiempo es de ustedes.